Hemos visto en el primer tema la inspiración de las Escrituras, así que ahora vamos a pasar a la autoridad de las Escrituras. Este segundo tema es una consecuencia directa del primero. Si la Biblia es la mismísima palabra de Dios, final, inerrante, entonces necesariamente tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad suprema sobre nuestras vidas, es nuestra única regla de fe y práctica como creyentes. Así que antes de arrancar, les pido que vayamos a Tito capítulo 2. Este texto sí les pido que lo leamos todos. Tito capítulo 2. Después vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios. Tito 2:15. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Padre, estamos reunidos con gozo en esta ocasión especial con los hermanos aquí de Generación Visión en Ecatepec. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por todos los hermanos que has traído de lugares lejanos. Te pedimos, Señor, que nos des fortaleza para concentrarnos, para evitar distracciones. Ayúdanos, Señor, a poner toda la atención en tu palabra, como debe ser, como merece, Señor. Te pedimos que hables tú y no hombres el día de hoy. Yo no puedo convencer a nadie. Te rogamos, Señor, que tú lo hagas, que tú hagas la aplicación a cada corazón. Que te reúnas aquí con nosotros, con la presencia de tu Santo Espíritu. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro pasaje inicial tenemos instrucciones de parte del apóstol Pablo para su discípulo Tito. A Tito le había sido encomendada la tarea de fundar y fortalecer iglesias en la isla de Creta. Y las instrucciones de Pablo para él fueron: estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te desprecie, que nadie te menosprecie. Ahora, lo que debe llamar nuestra atención inmediatamente en este pasaje es la palabra autoridad. La palabra autoridad. La responsabilidad de Tito es hablar con autoridad. Un predicador no es un cuentacuentos, ni es simplemente un teólogo. No es alguien que se dedica meramente a explicar o comunicar. Su responsabilidad primaria tampoco es ser un consejero. Esas cosas son parte de lo que es un predicador, parte de lo que hace. Pero su responsabilidad primaria es la de ser un comandante. Tiene la responsabilidad de mandar o dar mandamientos con la autoridad de la palabra de Dios. La palabra griega que nuestras Biblias traducen como autoridad en este versículo es la palabra epitage en el original griego. Esta palabra aparece 7 veces en el Nuevo Testamento griego y en 6 de estas se traduce con la palabra mandamiento. Solo en este pasaje de Tito 2:15 decidieron traducirlo como autoridad. Una traducción más literal podría haber sido la siguiente: estas cosas habla, exhorta y reprende con todo mandamiento. Pero decidieron usar la palabra autoridad, una traducción menos literal, pero aún apropiada. La intención divina del pasaje es clara. Dios dice al predicador: tú debes predicar como alguien que manda, como un comandante, como alguien que da órdenes. Debes mandar con autoridad. Leemos en 1 Timoteo capítulo 4, estas cosas manda y enseña. En este pasaje la palabra griega que se usa es otra, es paragelo, pero el concepto es el mismo. Predicador, manda, enseña estas cosas. Proclamar y predicar la palabra de Dios requiere hacerse con autoridad. Requiere un tono de orden o mandato. Vean, la primera vez que encontramos esta verdad expresada en el Nuevo Testamento
es en relación a la predicación de Jesús, al concluir el Sermón del Monte. Cristo concluye su sermón en Mateo capítulo 7 y leemos en los versículos 28 y 29 la reacción de los oyentes. Leemos: y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué fue lo que asombró a los oyentes? Que Cristo hablaba y enseñaba con autoridad. Hablaba con el tono de quien da órdenes, de quien manda, exigiendo obediencia. Todos sabemos la diferencia entre que tu jefe te pida algo o te mande algo, ¿no? Sabemos diferenciar el tono entre que nos pida un favor o nos dé una orden, un mandamiento. Sabemos identificar la diferencia entre quien habla con autoridad y quien solo pide. De nuevo, en Marcos capítulo 1 leemos: y se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Y todos se maravillaron, de modo que discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos él manda y le obedecen. Los judíos se asombraban por la autoridad con la que hablaba. Si vamos al Evangelio de Lucas, en su capítulo 4, encontramos el pasaje paralelo que cubre este mismo evento y leemos en el versículo 36. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? Ahora, si vamos al Evangelio de Juan, en su capítulo 7, aquí cuando los sacerdotes y fariseos le reclamaban a los guardias por no arrestar a Cristo, ellos dieron razón de por qué no lo arrestaron. ¿Qué pasó? Dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús mandaba. Jesús hablaba autoritariamente. Daba mandatos, no sugerencias, sin reparo, sin dudar. Exigía obediencia y no se conformaba con menos. ¿Por qué? ¿Por qué podía hablar así Jesús? Encontramos en Marcos capítulo 11 que muchos tenían esta misma pregunta en sus tiempos. Leemos que fue confrontado por los principales sacerdotes, escribas y ancianos. A estos hombres les molestaba profundamente la autoridad con la que enseñaba y predicaba Jesús. Así que vinieron a él y le reclamaron. En el versículo 28 de Marcos 11 leemos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te da autoridad para hacer estas cosas? Le decían: Jesús, ¿apareces de la nada? ¿No tienes respaldo de ninguno de los principales rabís de nuestros días? ¿No lo citas en tus sermones? ¿No respaldas tu autoridad con la de ningún otro? Pero te atreves a predicar mandando, ordenando y exigiendo. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde proviene tu autoridad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta para nosotros el día de hoy. Es la misma pregunta que muchos en el mundo siguen haciéndose hoy día. Muchos en el mundo siguen preguntándole lo mismo a los siervos de Dios, a los predicadores fieles y a los creyentes fieles que les hablan con autoridad. Les preguntan: ¿de dónde derivas tu autoridad para predicar, para hablar así? ¿De dónde sale? ¿De dónde proviene tu autoridad, vecino creyente, para afirmar y decirme que necesito arrepentirme y conocer
a Dios. ¿Qué era en el caso de Cristo? ¿Era que había estudiado más que los demás? ¿Y había destilado todo ese conocimiento de una manera innovadora? ¿Era que estaba en sintonía con los maestros más populares de sus días? Tal vez era que sus sermones armonizaban con lo que los oyentes ya afirmaban creer o querían escuchar. ¿O era que su autoridad se derivaba del seminario donde estudió? Tal vez se derivaba de su título como maestro en teología, maestro en divinidad. Tal vez era su apariencia física, eso debe de haber sido. Su apariencia física, su elocuencia al hablar, tal vez era su estilo, la potencia de su voz, sus habilidades como comunicador. ¿Alguna de estas cosas era la fuente de su autoridad? No, no. Encontramos la respuesta correcta en Juan, capítulo 7. Comenzamos leyendo en el versículo 14. Mas a mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí está Cristo metiéndose a la casa de aquellos a quienes está exponiendo como falsos maestros y engañadores, hablándoles de nuevo con autoridad, sin reparo, ordenándoles que hagan caso. Leemos en el versículo 14, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras? Sin haber estudiado. Ya queda descartado lo del seminario y lo del título y todo eso. 16. Por tanto, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. ¿De dónde venía su autoridad? De Dios mismo, del Padre que lo envió. Cristo era totalmente Dios y totalmente hombre, pero sabemos que se sometió voluntariamente al Padre. Según Filipenses 2:7, Jesús se vació a sí mismo de sus prerrogativas divinas. La palabra griega, y no tenemos tiempo de entrar al detalle, la palabra griega que describe esto es ekenosen. Cristo vino a enseñar lo que el Padre le mandaba. Sabemos por Hebreos 10 que cuando Cristo vino al mundo a salvarnos, le dijo al Padre, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo vino al mundo a someterse a la voluntad del Padre, como había sido profetizado, que lo haría, según la autoridad de la Biblia misma. ¿En dónde fue profetizado eso? En la Biblia, en el Salmo 40. Vean, Cristo mismo se sometía a la autoridad del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, con autoridad suprema para dirigir su vida. Cristo vino a hacer y proclamar la voluntad del Padre. Cristo tomaba la Biblia como la mismísima palabra de Dios. Vino a hacer lo que la Biblia decía de Él, lo que profetizaba acerca de Él. Y vean de nuevo lo que dice en Juan 7. Mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Y vean lo que dice ahora en 17. Si alguien quiere hacer su voluntad, si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vean, ¿quiénes son los que cuestionan la autoridad de la Biblia sobre sus vidas? O su fe, o su iglesia. ¿Quiénes son los que cuestionan la autoridad del predicador o creyente que les habla la Biblia? Los que no quieren hacer lo que dice. Versículo 18.
El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Todos los falsos maestros que andan por el mundo predicando doctrinas y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, hablan de sí mismos y buscan su propia gloria. No tienen autoridad para mandarle nada a nadie, pero lo hacen porque buscan su propia gloria. Cristo dijo, yo no les estoy dando mi propia opinión, ni hablo por mí mismo, hablo como heraldo de Dios quien me envió. Más adelante en el capítulo 8, Cristo expande el punto aún más en este constante diálogo que tenía con los líderes religiosos de su día. Leemos en el versículo 28 de Juan capítulo 8, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, por mi propia autoridad, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hablo, versículo 38, de lo que he visto con el Padre. Versículo 40, pero procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Vean, hermanos, si ustedes son creyentes, hermanos, si eres creyente, este debería ser el lema de tu vida. Uno de los objetivos de nuestras vidas debería ser hablar al mundo que nos rodea la verdad que hemos recibido de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Este debe ser el lema y el objetivo de tu vida. Seguimos en Juan, ahora el capítulo 12, versículo 49. Porque yo no hablé por mí mismo, sino al Padre que me envió. Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como el Padre me ha hablado. ¿Por qué hablaba Cristo con autoridad? ¿De dónde provenía? De hablar la palabra de Dios. Podía mandar, podía proclamar mandamientos, porque estaba reiterando los mandamientos de Dios, lo que Dios dice. Asimismo, hemos visto de dónde derivaba Cristo su autoridad. Asimismo, cada predicador tiene autoridad si, solo si, proclama lo que Dios ha dicho, manteniéndose fiel a su palabra. Nuestra autoridad se acaba en el momento que nos salgamos de las palabras de este libro. La única autoridad que tenemos se basa en la palabra de Dios. Si Cristo mismo se sujetó a hablar solo lo que el Padre le dijo y no habló de sí mismo, ¿podremos nosotros hablar de nosotros mismos y no sujetarnos a su palabra? No sin graves consecuencias. Por eso la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Por eso el que predica debe ceñirse a la palabra y exponerla con extremo cuidado. Atención al detalle, teniendo siempre cuidado de hablar solo la palabra de Dios y no la suya propia. La autoridad del predicador se deriva de hablar la palabra de Dios y debe hablarla como viene, de una manera demandante, de una manera autoritativa. ¿Qué leemos en la Gran Comisión? Id, haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ¿qué? ¿Sugerido? No, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que Pablo le manda a Timoteo que haga en 1 y 2 de Timoteo es que predique la palabra, y le manda lo mismo a Tito, tanto a Timoteo como a Tito. Le dice a Tito, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Y necesitamos más de esto hoy día. ¿Cuántas iglesias conocen?
donde la palabra se predique con autoridad, donde se ciñen a la palabra y se predica con autoridad. ¿Qué porcentaje de las iglesias, qué porcentaje de los predicadores son obedientes a este mandamiento? Muy pocos. Nos sorprenderíamos de saber el número real. Y vean, no es que Pablo se excedió aquí, no es que se sobreestimó y habló de sí mismo. Le dijo a Tito que hiciera lo que Dios espera de cada predicador sobre la faz de la tierra. Predicar con autoridad, mandando a todo hombre a entender, creer y obedecer lo que Dios le ha dicho. Esa es la tarea de un predicador. La única autoridad que tiene es la autoridad que deriva de exponer y proclamar la palabra de Dios. Esa autoridad es total, es irrefutable. Por eso Pablo le dice a Tito que nadie te desprecie. En Tito 2:15. La palabra original en el griego es perifroneo y significa alguien que trata de darle la vuelta. Alguien que trata de esquivar y evitar. El mandamiento de Pablo es: Tito, no dejes que nadie evite o esquive las implicaciones de la palabra de Dios que predicas. No dejes que nadie se haga de la vista gorda, ni que te dé la vuelta, que le dé la vuelta a la autoridad de la palabra de Dios. Estas cosas habla, le dijo. ¿Cuáles cosas? Encontramos cuáles al principio del capítulo. Tito 2:1. Habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Doctrina sana, lo que Dios ha revelado, lo que es de Dios, no lo que es de ti mismo. Su palabra, no tu palabra. Esa es la responsabilidad del predicador. Y algunos se preguntarán: pero hermano, ¿dónde encontramos doctrina sana? ¿Cuál es la fuente? Bueno, por si queda alguna duda, 2 Timoteo 4:2 lo deja totalmente claro. Predica la palabra. Predica la palabra. Ese es el mandamiento. Esa es la fuente de doctrina sana. ¿Cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, siempre. A tiempo, fuera de tiempo. Siempre, todos los días. Pero hermano, ¿cómo sé si lo que me están predicando es doctrina? Sé si lo que me están predicando es doctrina sana. ¿Cómo hago para estar seguro que lo que me predican cada domingo con autoridad es lo que Dios ha dicho y no lo que esa persona dice? Debes seguir el ejemplo de los bereos, Hechos 17:11, que recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras, la Biblia, para ver si las cosas que les predicaban eran verdad. El ministerio de predicación, el ministerio de la palabra, se trata simplemente de mandar y de demandar que los oyentes hagan lo que está escrito aquí. De eso se trata. Ese es el ministerio de la palabra. Y no es popular hoy día. No es lo que las masas quieren escuchar, pero eso es lo que Dios quiere. Ese es su mandamiento. Hoy día son pocos los que están dispuestos a decirle a los oyentes no lo que quieren escuchar, sino mandarles lo que Dios quiere que hagan. Simplemente porque Dios así lo requiere. Simplemente porque Dios así lo comunicó en su palabra. Pero esa es la tarea. Esa es la responsabilidad. Un predicador no es más que un ejecutor de la palabra. El predicador no inventa el mensaje, no habla de sí mismo. Su tarea es dar el mensaje tal cual es. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Predicador, comunica mi palabra a los oyentes. Exhórtalos a que la crean y la vivan. Repréndelos si no lo hacen. ¿En base a qué? ¿Con qué autoridad? Esta pequeña frase en la que nos vamos a concentrar por unos minutos. La misma frase que usaba Cristo mismo. Escrito está. Escrito está. Así dice la Escritura.
Esta frase la encontramos registrada alrededor de 80 veces en la Biblia. Y al menos 20 de estas dicho por Cristo mismo en los evangelios. Leemos en Mateo capítulo 4 las palabras de Cristo, quien citando Deuteronomio 8 dijo, escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que encontramos una y otra vez en la Biblia. Predicadores instruyendo a sus oyentes y creyentes dirigiendo sus vidas en base a lo que la Biblia dice. Cada vez dando esta simple justificación, esta simple razón para lo que hacen. Escrito está. En Mateo 4 tenemos a Cristo mismo usando esta frase para responder ante los ataques y tentaciones del diablo. En 3 ocasiones Cristo le responde al diablo, no voy a hacer lo que quieres. Y la razón, escrito está. Porque la palabra de Dios dice. Esa es la razón. Cristo lo encontramos habiendo ayunado 40 días y 40 noches. Estaba al límite de lo que el cuerpo humano puede aguantar. Y se acerca el diablo. Viendo la oportunidad, se acerca el diablo para tentarlo. En Mateo 4 le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Algo de sí mismo? ¿Una palabra propia? ¿Algo que reflejara su cansancio, su hambre, su estado emocional? No. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo no se rinde. Decide continuar, ataca de nuevo en el versículo 5, intentando torcer la palabra. Mateo 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso en pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús respondió, escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El diablo usó una de las tácticas más comunes hoy día. Algo que escuchamos en boca de muchos engañados o engañadores. Aíslan un solo versículo para tratar de forzarlo a decir lo que ellos quieren que diga. En lugar de interpretarlo de acuerdo a la analogía de la fe, el principio de la analogía de la fe y que la Escritura se interpreta a sí mismo. La analogía de fe es que debemos de ver todo en la Biblia en base a todo lo que dice sobre ese tema. No aislar un solo versículo y tratar de forzarlo a decir lo que nosotros queramos que diga. Pero Cristo no permitió eso. Le contestó al diablo de la mejor manera posible, no con argumentos propios, con la mismísima palabra de Dios. Retomando en Mateo 4:8, sigue el ataque. Otra vez el diablo lo lleva a un monte alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Le dice, todo esto te daré si postrando me adoras. Pero Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo contestó con la palabra autoritativa de Dios, su arma más poderosa, con autoridad absoluta, era la Biblia. Y contestaba de igual manera ante cuestionamientos y ataques de hombres que le preguntaban y lo cuestionaban y lo atacaban. Leemos en Marcos 12 que Cristo les decía a los líderes religiosos, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Más adelante en el versículo 24, Jesús dijo, ¿no es por esto que erráis? Porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el poder de Dios. Lo que hemos visto hasta aquí en todo este mensaje es Jesús reconociendo y afirmando la autoridad de las Escrituras. Una y otra vez lo hacía. Afirmaba su autoridad, reconocía que la Biblia tenía autoridad aún sobre su propia vida terrenal. La autoridad de las Escrituras
no es algo que podamos aceptar o desechar a nuestra conveniencia. Cristo mismo se ceñía a ella. Cristo mismo gobernaba su vida en base a ella. Es lo que los reformadores llamaban sola escritura, aunque no fue algo que descubrieron ni inventaron ellos. Ha sido verdad desde los días de Adán y a lo largo de la historia. Todas las iglesias verdaderas que han existido en cada edad y cada generación han creído y se han sujetado a la autoridad de las Escrituras. La doctrina de la Escritura, nuestro tema el día de hoy, ha sido el parteaguas para incontables iglesias, predicadores y cristianos a lo largo de la historia. Es lo que distingue en términos espirituales a los sanos de los enfermos, que crean o no en la autoridad de las Escrituras. Lo que distingue a los verdaderos de los abiertamente falsos. Es un termómetro infalible. La Biblia, como hemos escuchado en la primera sesión, es la única regla de fe y práctica para cada predicador, para cada iglesia, para cada creyente. Por lo tanto, todo lo que se predica, todo lo que pasa en una iglesia y todo lo que hace cada creyente se debería regir por la Biblia. Si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, si creemos que es su palabra, debemos estar dispuestos a someternos a ella. La autoridad de la palabra abarca la totalidad de nuestras vidas. Y vamos a ver más adelante con el hermano Juan cómo es suficiente para guiarnos. Es todo lo que necesitamos. Abarca la totalidad de nuestras vidas. Es completamente inclusiva. Determina el bien y el mal. Define todas las cuestiones éticas y morales. Nos conduce a todas las implicaciones prácticas del amor. Debe gobernar nuestra cosmovisión, es decir, nuestro entendimiento de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Y si no es así, si la Biblia, si la autoridad de las Escrituras no domina, no determina tu cosmovisión, estás viviendo en un mundo imaginario. Estás viviendo según un mundo imaginario inventado por ti. Y Dios te va a traer de vuelta a la realidad, tarde o temprano. Todo en tu vida se reduce a una cuestión de obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Cada momento, o la obedeces o no. O gobiernas cada aspecto de tu vida por ella o no. O vives a la luz de ella o no. No hay áreas grises, eso es lo que muchos nos quieren decir. Bueno, hermano, es que hay cosas más o menos, áreas grises que no están claras. No, eso no es verdad. Y lo vamos a ver más a detalle en el siguiente mensaje. No podemos separar ningún aspecto de nuestras vidas de ella. Es poderosa para hacernos libres, poderosa para hacernos felices, poderosa para enseñarnos a amar. Pero si no estamos dispuestos a someternos a ella, si negamos su autoridad, negamos todo lo que hemos visto. Estamos rehusándonos a someternos a la mismísima palabra de Dios y estamos en graves problemas. Porque de ella depende la salvación misma. Cristo es el Verbo encarnado. En 2 de Timoteo, Pablo nos dice por inspiración que las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Hoy día tenemos este fenómeno de personas, iglesias y denominaciones completas que nos quieren decir que la Biblia no tiene autoridad sobre sus vidas. Cuestionan que es inspirada, es decir, afirman que no es la palabra de Dios. Cuestionan que es inerrante, afirman que contiene errores. Cuestionan que es infalible, es decir, afirman que se puede equivocar en los temas que abarca. Y afirmando todas estas cosas, vean la contradicción. Nos quieren decir que son creyentes. Cuestionan la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios, igual como la cuestionó el diablo en el jardín del Edén.
pero nos quieren decir que Cristo es su Señor. Y la única pregunta que tengo para esas personas es la siguiente. Si la palabra de Dios no es autoritativa sobre tu vida, ¿cómo ejerce Cristo su señorío sobre tu vida? Si niegas que la palabra de Dios tiene autoridad sobre tu vida, por la razón que sea, ¿cómo sabes qué quiere tu Señor de ti? ¿Cómo sabes si tu vida está sometida al señorío de Cristo o no? Afirmas que no tienes instrucciones válidas de parte de Él. Sí, hay algo por ahí que llamamos la palabra de Dios, pero no nos vamos a ceñir a eso. Eso no tiene autoridad sobre mí. Entonces lo único que podemos concluir es que no conoces al Señor de la palabra. Si su palabra no tiene autoridad sobre ti, ¿cómo es que conoces al Señor de la palabra? La palabra, las buenas nuevas de la palabra son poder de Dios para salvación, según Romanos 1. Alguien que toma esta postura nos quiere decir que Cristo es su Señor, pero no sé cuál sea su voluntad. No estoy seguro. Así que simplemente voy a hacer lo que se me pegue la gana. Cristo es mi Señor, pero como no puedo estar seguro si su voluntad, no puedo estar seguro de su voluntad revelada, voy a hacer lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo quiera. No debemos creer a quienes afirman y enseñan estas mentiras. Incluso dudamos de que sean creyentes. Si niegan la autoridad del Señor de la palabra, dudamos que conocen al Señor de la palabra. Dudamos que sean diferentes de los escribas y fariseos que cuestionaban a Cristo, preguntándole lo mismo: ¿con qué autoridad? ¿De dónde obtienes tu autoridad? Probablemente son sus descendientes. Desechaban la palabra de Dios y seguían la suya propia. Vean, de nuevo, solo las sagradas escrituras, según Timoteo 3:15, te pueden hacer sabio para salvación, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Leímos en Juan 7, mi doctrina, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quiénes son los que cuestionan la autoridad de la Biblia sobre sus vidas? ¿O su fe? ¿O su religión? ¿Quiénes son los que cuestionan la autoridad del predicador o creyente que les habla la Biblia? Los que no quieren hacer lo que dice. Los que no quieren hacer lo que dice la palabra. Los que no quieren sujetarse a ella. Vean, este es un punto tremendo, inevitable. La autoridad de Cristo y la autoridad de la Biblia van de la mano. Eso es ineludible. No puedes decir que eres discípulo de Cristo, ni que Él te salvó, aferrándote a una valoración de la Biblia inferior a la que Él mismo tiene. Él decía, esta es la palabra de Dios. Yo vengo a anunciar la palabra de Dios. Tiene autoridad sobre mi vida. Si tú no crees eso, ¿cómo es que es tu Señor? La autoridad de Cristo y la autoridad de la Biblia van de la mano. Y hay personas que nos dicen, bueno hermano, es que yo creo que solo las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Lo demás no. Pero como hemos demostrado, Cristo afirmaba una y otra vez, toda la palabra es la palabra, toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la palabra es verdad. Él mismo se ceñía al resto de la Biblia como algo que tiene autoridad sobre su vida. Como la palabra autoritativa de Dios es una cadena. Si niegas la autoridad de las Escrituras, niegas la autoridad de Cristo y niegas la fe. Tu fe es falsa. Cristo dijo en Juan 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios usa su palabra para hacerte sabio para salvación. Dios no salva a nadie sin usar su palabra comunicada de manera verbal
o escrita. Cristo es el Verbo encarnado, la palabra de Dios encarnada. Y solo le puedes conocer mediante su palabra. Él dijo en Juan 6, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Según lo que leímos en Mateo 4:4, nadie puede vivir espiritualmente sin la palabra. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, ahora encaminándonos a concluir. Han sido pacientes. Esto intersecta un poco con lo que nos dio el hermano Tomás en la primera sección. Era inevitable que intersectáramos un poco. Pero quiero dedicar un poco de tiempo a los sustitutos que ofrecen muchos en lugar de la pura palabra de Dios. Al inicio del mensaje nos dedicamos a demostrar que la única autoridad que tiene un predicador es aquella que deriva de la palabra. Nuestra tarea es confrontar al oyente con la palabra de Dios, no permitir que evada o esquive las implicaciones de ella, no permitir que nadie se haga de la vista gorda ni le dé la vuelta a la autoridad de la palabra de Dios. El predicador tiene autoridad, sí, solo sí, proclama lo que Dios ha dicho y se mantiene fiel a su palabra. En el momento que se sale de las palabras de este libro, se acaba su autoridad. Pero hoy día hay muchos que andan por el mundo hablando y actuando en base a autoridad falsa, autoridad ilegítima. Y la Biblia habla de esto. Habla de esto en Jeremías capítulo 5. Jeremías 5:30. Cosa espantosa y horrible ha ocurrido en la nación. O sea, suena que algo bastante serio, ¿no? Cosa espantosa, horrible. Algo terrible está ocurriendo en la nación. ¿Qué será? Los profetas profetizan con mentira. Los sacerdotes dirigen por su propia cuenta, por su propia autoridad, dice otra versión. Y mi pueblo así lo quiere. ¿Qué pues haréis cuando llegue su fin? Lo mismo acontece en nuestros días, en nuestra nación. La mayoría de los predicadores hablan con mentira. La mayoría de los pastores dirigen por autoridad propia. Y así lo quiere el pueblo. Eso quieren escuchar. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, vamos a enlistar rápidamente 4 categorías. Les pido un último esfuerzo. Falta poco. Es la recta final. Redoblen ánimos. Rápidamente, 4 categorías, 4 formas de autoridad falsa y legítima. La primera es la autoridad personal, autoridad propia. Hay personas que creen que tienen poder y autoridad en ellos mismos, en sí mismos. Lo justifican y lo venden de muchas maneras. Por ejemplo, soy salvo. El Espíritu Santo mora en mí. Tengo una unción, etcétera, etcétera. Algunos llevan esto al grado de afirmar que tienen la misma autoridad que tuvieron Cristo y los apóstoles, lo cual ya hemos visto que es imposible. Y esas personas andan por el mundo supuestamente atando el diablo, supuestamente decretando lo que va a suceder, supuestamente ordenando a ángeles que hagan su voluntad. Y vean lo más terrible. Muchos llegan al grado de tratar de ordenarle a Dios que haga su voluntad. ¿Cómo sabemos que estas personas son farsantes? ¿Cómo sabemos que su autoridad no es real? Bueno, esto ya lo vimos y no tengo tiempo de entrar en detalle, pero les cito 2 textos, 2 Corintios 12:12. Las señales de apóstol han sido realizadas entre vosotros con toda paciencia, con señales, prodigios y hechos poderosos. Este era Pablo, quien demostró y verificó la realidad de su apostolado. ¿Haciendo qué? Señales, prodigios y hechos poderosos que nadie puede hacer hoy día. Y por lo tanto estas personas no son apóstoles y su autoridad es falsa.
tal como profetizó Dios por medio de la palabra en 1 Corintios. Y ya lo leímos, la profecía de que cesarán estas cosas, las profecías cesarán, las lenguas cesarán, se acabará el conocimiento. Ya tenemos lo que es perfecto, la completa y perfecta palabra de Dios. No tenemos autoridad sobre el diablo, hermanos. No tenemos autoridad sobre el diablo. No tenemos autoridad sobre su reino, no podemos decretar, no tenemos autoridad para perdonar pecados, como dicen los católicos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie va a perdonar tus pecados. No tenemos autoridad sobre ángeles, no tenemos autoridad sobre Dios. Nuestra única autoridad se deriva de hablar y proclamar la palabra. La segunda categoría de autoridad ilegítima es autoridad eclesiástica. Aquellos que creen que la iglesia es la autoridad final. Otro error, otra ilusión, un engaño. Ya vimos el ejemplo del Papa en Roma, que cree que la autoridad de su tradición, la autoridad de sus ceremonias y el Papa es superior a la Biblia. Otra mentira, otra falsedad. Cristo dijo, dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. En Marcos 7:8. Tan vigente hoy como hace 2000 años. La tercera categoría de autoridad ilegítima es la autoridad racional o intelectual. Ahora es cierto que Dios habla al intelecto, habla a nuestras mentes. Es cierto que Dios usa su palabra para razonar con nosotros. Y lo vemos en varios textos, uno de ellos es Isaías capítulo 1. Pero eso es muy diferente a pensar que tú puedes contribuir, que tú puedes mejorar o agregar a la palabra de Dios con tu intelecto o tu razón. Nada que salga de tu intelecto agrega, completa ni perfecciona la Biblia. Dios te dio tu intelecto para entender su palabra, no para cambiarla, no para mejorarla. Cualquiera que ofrece sus palabras, independiente de o agregando a la palabra de Dios, ejerce una autoridad falsa, ilegítima. Nuestra razón es limitada, es caída, es egoísta. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, según Isaías 55. Solo la palabra de Dios vivifica, santifica. La razón no salva, la razón no hace santo. Solo la palabra de Dios hace eso. Y la tarea del predicador es usar toda su habilidad intelectual para exponer fielmente la palabra de Dios en cualquier cultura, en cualquier edad y a cualquier persona. La cuarta categoría y la última que vamos a ver es la autoridad vivencial, tu propia experiencia. Hay personas que dicen, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo sé lo que Dios me dijo a mí. Escuchamos comentarios y justificaciones como esa por todos lados hoy día. Sí es cierto que Dios guía por medio del Espíritu Santo. Es cierto que ordena todas las circunstancias de tu vida providencialmente. Leemos en el Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Pero si tu experiencia contradice la palabra de Dios, tu experiencia no viene de Dios y no tiene autoridad. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Lo que Dios quiere que sepas, ya te lo dejó aquí por escrito. Esta es la prueba ácida para saber si alguien habla la palabra de Dios o no. ¿Qué dice la Escritura? Esta es la palabra de Dios para tu vida. Cualquier doctrina basada en tu experiencia es falsa. Un escritor dijo, la Biblia es el verdadero predicador. La única tarea del predicador es dejar que la palabra hable. Dejar que la palabra hable. El objetivo de cualquier predicador debe ser evitar que él mismo sea un obstáculo entre la palabra
y el oyente. Muchos nos dicen, bueno, para mí este pasaje significa esto. No nos interesa qué significa para ti. No nos interesa. Solo nos importa lo que significa para Dios. Lo que significa según Dios, no según tú. Tal vez no sea lo que muchos quieren escuchar, pero es la verdad. Entonces concluyo con esto. La autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras, es perpetua y es final. Leemos en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia termina con la advertencia que ya leímos: si alguno añade, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad. La palabra de Dios no cambia, no admite nuevas revelaciones, permanece para siempre. Cualquiera que nos mande a hacer cualquier cosa que no se alinea con esta palabra autoritativa de Dios, porque Dios me dijo, porque recibí palabra del Señor, porque tuve un sueño, debe ser ignorado. Y tiene quien le juzgue. Nada está por encima de la palabra de Dios. Ningún criterio, ningún juez, ninguna autoridad. Todo está por debajo de ella. Y si después de todo esto aún dudas, aún cuestionas, aún no te convences, una advertencia final. Juan 12:48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Todo aquel que desecha o rebaja la palabra de Dios, todo aquel que le quita o le añade, será juzgado por la misma palabra que desechó y rebajó o alteró. Gracias a Dios, gracias a Dios, la Biblia tiene autoridad sobre nuestras vidas. Gracias a Dios la Biblia nos puede hacer sabios para salvación. Las palabras que encontramos en ella son espíritu y son verdad. La palabra, según Hebreos 4, es viva y eficaz. Penetra el alma y el espíritu. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde estaríamos? ¿En manos de quién estaríamos? Si no fuera porque Dios nos ha dado su palabra con autoridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Y en las palabras de Hechos 20, ahora hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia, con todos los santificados. Así sea. Gracias, hermanos. Redoblen ánimos, queda una sesión más.